Cuando Nicholas Carter empujó a Natalie contra la puerta y la devoró con un beso lleno de años de deseo contenido, ella por fin lo entendió. Ese hombre no estaba allí por casualidad, había vuelto porque no podía olvidarla. 4 años intentando borrar su aroma de la memoria, 4 años recordando el roce accidental en el tren, la mirada que prometía fuego, pero aquella noche llegó furioso, hambriento, sediento de placer. Y ella estaba lista para dejarse consumir por todo ese anhelo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu me gusta y hazte miembro, así tendrás acceso anticipado a las próximas historias, y si sentiste que realmente valió la pena escucharla, haz clic también en el botón de super gracias, cuéntanos desde dónde nos oyes, nos encanta saber que estás ahí con nosotros. El frío cortaba la piel de Natalie mientras subía los escalones del andén en Grand Central Station. El viento traía olor a lluvia y a metal, mezclado con el humo de los taxis que esperaban en la calle. Le temblaban los dedos, no por el frío, sino por el peso de todo lo que estaba dejando atrás: un matrimonio fracasado, un corazón roto, una vida que se había desmoronado como hojas secas bajo sus pies. Ajustó el abrigo contra su cuerpo y caminó hacia el tren con destino a North Haven, el cabello suelto y rebelde al viento. El tejido de su vida se había deshilachado hilo por hilo, hasta dejarla sola, con los bordes filosos de sus propios errores, pero hoy, se dijo, hoy era el primer paso hacia algo distinto, algo nuevo. Dentro del vagón, el aire era cálido y denso, olfateaba a tapicería vieja y café recalentado. Los pasajeros estaban dispersos en pequeños grupos, algunos leían, otros miraban sus pantallas con ojos vacíos. Natalie recorrió las filas con la mirada, buscando un asiento vacío, un rincón tranquilo donde pudiera desaparecer entre sus pensamientos, y entonces lo vio. Él estaba junto a la ventana, hombros anchos, ocupando el espacio como si le perteneciera, un traje negro, perfectamente cortado, ajustado a su cuerpo, las manos entrelazadas sobre las rodillas, sujetas con una rigidez que parecía contener algo peligroso, la mandíbula tensa, el rostro serio, cabello oscuro, rasgos afilados, y unos ojos que observaban la ciudad pasar del otro lado del cristal, con una intensidad que le apretó el pecho. Nicholas Carter, aún no sabía su nombre, pero nunca olvidaría ese rostro. Había un asiento vacío a su lado. Natalie dudó, todo en él gritaba: no me molestes. Era el tipo de hombre que vivía en otro mundo, un mundo de poder, de control, de precisión fría, el tipo de hombre que jamás se fijaría en alguien como ella, pero no tenía elección. El tren estaba lleno, caminó hacia él, el corazón latiendo con más fuerza a cada paso. Cuando llegó al asiento, se detuvo, esperó a que él notara su presencia. Él no hizo nada. Perdón, dijo en voz baja, apenas audible entre el ruido del tren. ¿Está ocupado este asiento? Él giró la cabeza lentamente, y por primera vez, sus miradas se encontraron. El tiempo se detuvo, sus ojos eran oscuros, casi negros, y la sostuvieron con una fuerza que le robó el aire. Había algo crudo en esa mirada, algo hambriento, contenido a la vez. No era solo una mirada, era una reclamación. Natalie sintió el calor subirle a las mejillas, quiso apartar la vista, pero no pudo. Algo invisible la mantenía allí, suspendida en la gravedad de esos ojos. Él no dijo nada, solo hizo un leve gesto hacia el asiento vacío. Natalie se sentó. De pronto, su cuerpo se volvió hipersensible a todo: el roce de su hombro con el de él, el calor que emanaba de su cuerpo, el aroma sutil de su colonia, amaderado y oscuro, que aceleró su pulso. El tren se sacudió y la ciudad comenzó a desdibujarse tras el cristal. El silencio entre ellos se volvió espeso, eléctrico. Natalie trató de concentrarse en otra cosa: el ritmo de las vías, las conversaciones apagadas, los anuncios que crepitaban en los altavoces, pero solo podía sentirlo a él, su presencia sólida, inquebrantable, ese cuerpo inmóvil, que sin embargo parecía una tormenta contenida. Lo miró de reojo, la mandíbula seguía tensa, las manos entrelazadas con la misma fuerza, pero ahora había un cambio, una tensión sutil que le decía que él también lo sentía. Pasaron los minutos, ninguno habló. El tren tomó una curva, y su hombro volvió a rozar el de él, que esta vez, él no se apartó, ella tampoco. La respiración de Natalie vaciló, era algo tan pequeño, apenas un roce, casi imperceptible para cualquiera, pero entre ellos, se sintió como fuego. Llevó la mano al cabello, intentando calmarse, y sintió su mirada sobre ella, no de forma obvia, no invasiva, solo observándola. Él notó la curva de su cuello cuando giró la cabeza, el temblor elegante de sus dedos, el suave subir y bajar de su respiración.
Nicholas apretó más las manos, no debía fijarse, no debía notarla, pero lo hizo, percibió su aroma, limpio y suave, con un toque de flores y jabón, que le llegó como un susurro. No debería sentir el calor de su cuerpo tan cerca del suyo, pero lo sentía, y eso lo irritaba. Había construido todo un imperio sobre el control, sobre no dejar que nada, ni nadie, lo sacara de equilibrio, y sin embargo, aquella mujer, esa desconocida a su lado, lo estaba logrando sin siquiera intentarlo. Natalie carraspeó suavemente. Su voz cortó el silencio con una dulzura inesperada. ¿Esta línea va a North Haven?, preguntó. La pregunta era simple, inocente, pero cuando habló, Nicholas sintió que algo se quebraba dentro de él, giró el rostro por completo, sus ojos volvieron a encontrarse, y esta vez, la miró de verdad. Era hermosa, no de ese modo pulido y superficial al que él estaba acostumbrado, sino de una belleza real. Tenía ojos que parecían guardar historias, labios que temblaban apenas mientras esperaba su respuesta, y una vulnerabilidad que lo golpeó como un puñetazo en el pecho. Sí, respondió él, con una voz más áspera de lo que quiso. Gracias, murmuró ella, con una sonrisa tímida, pequeña, aliviada, pero bastó para apretarle el pecho de una manera que no comprendía. Ella apartó la mirada, él no pudo hacerlo. El resto del viaje pasó envuelto en una tensión silenciosa. A veces, cuando el tren se balanceaba, sus cuerpos se rozaban. A veces, ella suspiraba quedo, y él contenía el aliento. A veces, él se acomodaba la corbata, y ella observaba sus manos con más atención de la debida. Nada pasaba, y sin embargo, todo pasaba. Cuando el tren empezó a desacelerar al llegar a North Haven, Nicholas sintió algo extraño, algo que no sentía desde hacía años. Resistencia. No quería que ella se bajara. No quería que ese momento terminara. Natalie se levantó, tomó su bolso, lo miró una última vez, como si quisiera decir algo, pero no lo hizo, solo sonrió, una sonrisa pequeña, triste, llena de cosas que no se dijeron, y se alejó. Nicholas se quedó sentado, mirándola perderse entre la multitud del andén, y por primera vez en años, extrañó a alguien que nunca había sido suya. Habían pasado 5 días desde aquel encuentro en el tren, 5 días en los que Nicholas Carter había intentado, sin éxito, sacar a Natalie de su mente. Estaba en su oficina, en el corazón de Manhattan, rodeado de paredes de cristal con vista a toda la ciudad, papeles desperdigados sobre el escritorio de caoba, informes financieros, contratos esperando su firma, pero nada de eso importaba. Su mente seguía en aquel vagón, reviviendo cada segundo del silencio cargado, su aroma, el roce accidental, la sonrisa tímida. Pasó una mano por el rostro, frustrado consigo mismo. Era absurdo, había conocido a esa mujer menos de una hora, ni siquiera sabía su nombre, y sin embargo, ella se había infiltrado en su cabeza como humo. Imposible de atrapar, imposible de olvidar. Nicholas se levantó bruscamente de la silla. Necesitaba salir, aire, una distracción. Tomó el abrigo y salió del edificio, caminando sin rumbo entre las calles llenas de gente. El sol se estaba poniendo, pintando el cielo de tonos naranjas y rosados, pero él apenas lo notó. Sus pasos lo llevaron por callejones familiares, junto a cafés llenos de ruido, hasta que se encontró frente a un restaurante que apenas frecuentaba, un lugar elegante, discreto, con luces suaves y música tenue. Perfecto para olvidar. Entró, el maitre lo reconoció al instante, y lo condujo a una mesa al fondo, lejos de las miradas curiosas. Nicholas se sentó, pidió una botella cara de vino tinto, una que normalmente lo tranquilizaba, y hojeó el menú sin realmente leerlo. El restaurante estaba animado, pero no lleno. Sonidos de cubiertos, conversaciones bajas, risas discretas, todo parecía normal, controlado, predecible. Hasta que ella entró. Natalie empujó la puerta de la cocina con el hombro, equilibrando una bandeja llena de platos calientes. Llevaba el cabello recogido en una coleta apretada, y un delantal sencillo sobre una blusa blanca. Tenía una mancha de salsa en la manga. Sus ojos estaban concentrados, atentos, moviéndose entre las mesas con una eficiencia silenciosa. Nicholas sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era ella. Se recostó en la silla, la mirada fija en cada uno de sus movimientos. Ella aún no lo había visto, no sabía que él estaba allí, observándola con hambre, como un hombre hambriento mira la comida. Ella sonreía a un cliente, tomaba una orden, servía agua con manos firmes. Había en ella una gracia, una fuerza tranquila, que lo golpeó más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Y entonces, ella lo vio, sus ojos se abrieron, la bandeja casi se le cayó de las manos. Por un instante,
Se quedó completamente inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Nicholas no se movió, solo la miró, sus ojos oscuros clavados en los de ella, a través del espacio que los separaba. El tiempo volvió a detenerse. Natalie tragó saliva, obligándose a moverse, dejó la bandeja vacía sobre una mesa auxiliar, y respiró hondo, tratando de calmar el corazón que le golpeaba el pecho. Está aquí, ¿por qué? ¿Cómo? No lo sabía, pero algo dentro de ella, algo peligroso, temerario, la empujó hacia su mesa. Nicholas la observó acercarse, cada paso, cada respiración. Cuando por fin se detuvo junto a la mesa, sus miradas se cruzaron otra vez, y toda la compostura profesional que Natalie había intentado reunir se desmoronó. Buenas noches, señor, dijo, con la voz apenas temblorosa. ¿Desea algo de beber mientras decide? Nicholas ladeó la cabeza, sus labios se curvaron en una sonrisa lenta. Peligrosa, sí, respondió él, con voz baja, áspera. La miró, de verdad la miró, como si quisiera memorizar cada rasgo de su rostro. Te deseo. Las palabras se le quedaron atrapadas en la garganta, ardiendo como fuego. Un vino tinto, terminó, más controlado ahora. Natalia sintió rápido, sin aliento, anotó el pedido con las manos temblorosas y se alejó antes de que él notara el rubor que le subía por el cuello. Pero Nicholas lo vio todo, la observó mientras regresaba a la cocina, el modo en que se volvió una sola vez, solo una, antes de desaparecer tras la puerta, y supo que ella también había estado pensando en él. El resto de la noche, Nicholas no pudo apartarle los ojos, pidió plato tras plato, solo para tenerla cerca un poco más. Cada vez que ella se acercaba, el aire se volvía más denso, más cargado. Notaba todo, el modo en que mordía su labio inferior cuando estaba nerviosa, el leve temblor de sus dedos al servir el vino, la forma en que evitaba mirarlo directamente, como si supiera que, si lo hacía, perdería el control. En un momento, cuando se inclinó para retirar un plato vacío, su aroma, ese mismo perfume limpio y suave que lo había perseguido por días, lo envolvió como un recuerdo físico. Nicholas cerró los ojos por un instante, solo respirando. Cuando ella se apartó, se dio cuenta de que tenía las manos cerradas en puño sobre la mesa. Los nudillos blancos, la deseaba de una forma que no era racional, una forma que no tenía sentido, y por primera vez en su vida, Nicholas Carter no tenía control. Las horas pasaron, el restaurante comenzó a vaciarse, uno a uno, los clientes se fueron hasta que quedaron pocas mesas ocupadas. Nicholas terminó su cena, pero no se levantó, siguió allí, bebiendo lentamente el vino, esperando por ella. Finalmente, cuando su turno estaba por terminar, Natalie se acercó una última vez. ¿Le traigo algo más?, preguntó con cautela. Nicholas la miró largo rato. Había tantas cosas que quería decir, tantas que quería preguntar. ¿Quién eres? ¿Por qué no puedo dejar de pensar en ti? ¿Qué me hiciste en aquel tren? Pero no dijo nada de eso. En cambio, se inclinó hacia adelante, los ojos fijos en los de ella. ¿Cómo te llamas? Natalie parpadeó, sorprendida por la pregunta directa. Natalie, respondió en voz baja. Natalie, repitió él, saboreando cada sílaba. Yo soy Nicholas. Ella asintió, sin decir palabra. Él metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó una tarjeta de presentación, dejándola sobre la mesa. Tengo una propuesta para ti. Sus ojos se entrecerraron apenas. ¿Qué tipo de propuesta? Un trabajo, dijo simplemente. Algo mejor que esto. Natalie miró la tarjeta, pero no la tomó. ¿Por qué?, preguntó. ¿Por qué no?, replicó él, su voz suave, pero firme. Ella negó con la cabeza, sus ojos encontrando los de él con una intensidad que lo sorprendió. No me conoces, no sabes nada de mí. Entonces, ¿por qué ofrecerme algo así? Nicholas sonrió, una sonrisa pequeña, peligrosa, llena de cosas no dichas. Tal vez, porque quiero conocerte. El aire entre ellos se volvió espeso, caliente. Natalie dio un paso atrás, el corazón golpeándole el pecho con tanta fuerza, que estaba segura de que él podía oírlo. Lo agradezco, dijo, con voz firme a pesar de la tormenta interior, pero no estoy en venta. Nicholas inclinó la cabeza, sus ojos no se apartaron de los de ella. No era eso lo que sugería. Entonces, ¿qué sugerías? No respondió de inmediato, solo la miró, como si tratara de leer cada pensamiento que cruzaba por su mente. Una oportunidad, dijo al fin, para ti, para mí, para nosotros. La palabra quedó suspendida en el aire, como una promesa peligrosa. Natalie tragó saliva, quería creerle, quería pensar que eso era real, pero ya se había quemado antes, ya había confiado, y solo habían quedado cenizas. No me conoces, repitió, más suave ahora. No, admitió Nicholas, pero quiero hacerlo. Ella lo miró un momento más, un momento largo,
cargado de posibilidades y de peligro, luego se dio media vuelta. Buenas noches, señor Carter, y se fue. Nicholas se quedó solo en la mesa, la tarjeta aún intacta sobre la superficie. Debería sentirse frustrado, irritado, pero lo único que sentía era admiración. Ella lo había rechazado, le había dicho que no, y de algún modo, eso solo aumentó su deseo. Se levantó, dejó dinero sobre la mesa y salió a la noche helada. Sabía, con cada fibra de su ser, que esto no había terminado. Volvería. La noche estaba gélida cuando Natalie por fin salió del restaurante. El aire le cortaba la piel expuesta, obligándola a encogerse y apretar el abrigo fino contra su cuerpo. Le dolían los pies tras tantas horas de pie, y lo único que quería era llegar a casa, quitarse los zapatos, y olvidar aquel encuentro imposible. Pero olvidar a Nicholas Carter era como intentar borrar el sol. Caminó por la acera oscura, sus pasos resonando en el silencio de la calle casi vacía. Las farolas proyectaban sombras largas sobre el suelo, y el viento traía el olor lejano de la lluvia que se acercaba, y entonces lo vio, apoyado en un coche negro y lujoso, las manos en los bolsillos, el traje impecable a pesar de la hora. La luz tenue del farol iluminaba media parte de su rostro, haciéndolo aún más intimidante, más irresistible. Y Natalie se detuvo en seco, el corazón le latía con fuerza. ¿Qué haces aquí?, preguntó, con una voz más débil de lo que quería. Nicholas se apartó del coche y dio unos pasos hacia ella. Acortó la distancia con una facilidad que la hizo retroceder instintivamente. Esperarte, respondió. Simplemente esperarme. ¿Por qué? Se detuvo a unos centímetros de ella, tan cerca, que podía sentir el calor de su cuerpo a pesar del frío de la noche, tan cerca, que tuvo que alzar la cabeza para mirarlo a los ojos. «Porque no aceptaste mi tarjeta», dijo él, con voz baja y controlada, «y porque no terminé de hablar». Natalie cruzó los brazos sobre el pecho, no sabía si lo hacía para protegerse del frío, o de él. «Te dije que no estaba interesada, dijiste que no estabas en venta», corrigió él, observando cada matiz de su expresión. «No es lo mismo, para mí sí lo es». Nicholas dio otro paso hacia ella, ahora podía oler su perfume, ese aroma amaderado, oscuro, que se le había quedado grabado desde el tren. Odiaba cómo la afectaba. «Natalie», pronunció su nombre lentamente, saboreando cada letra. «No intento comprarte, intento ofrecerte algo que mereces. No me conoces», disparó ella, con la voz ahora más firme. «No sabes lo que merezco, ni lo que no. Entonces déjame conocerte». La sinceridad en su voz la desarmó. Lo miró, buscando cualquier signo de manipulación, de falsedad, pero solo encontró intensidad, deseo, algo peligrosamente cercano a la verdad. «¿Por qué?», preguntó, con la voz apenas sostenida. «¿Por qué yo? No me conoces. Me has visto 2 veces. ¿Por qué molestarte?». Nicholas respiró hondo, como si luchara consigo mismo. Cuando habló de nuevo, su voz tenía una vulnerabilidad inesperada. «Porque desde que subiste a ese tren, no puedo dejar de pensar en ti. Porque cada vez que cierro los ojos, veo tu rostro. Porque hay algo en ti». Se pasó una mano por el cabello, frustrado, algo que me hizo sentir algo que no sentía desde hace años, tal vez, que nunca había sentido. El corazón de Natalie se aceleró. Quería creerle, Dios, como quería creerle, pero ya había escuchado palabras bonitas antes, ya había creído en promesas, y había pagado el precio. «No puedo», susurró, negando con la cabeza. «No puedo hacer esto». «¿Por qué?». «Porque hombres como tú no aparecen en la vida de mujeres como yo, ofreciendo mundos sin pedir algo a cambio». El dolor que cruzó el rostro de Nicholas fue tan real, que ella casi dio un paso atrás. «No soy él», dijo él, con voz más dura. Natalie parpadeó, confundida. «Él. ¿Quién te hizo creer que no mereces más?». Las palabras la golpearon como un puñetazo en el estómago. Sintió las lágrimas arder detrás de los ojos, pero se negó a dejarlas caer. «No delante de él, no ahora, no sabes nada de mí», repitió, pero esta vez su voz sonó rota. «Entonces cuéntame», suplicó él, dando otro paso. Estaban tan cerca, que podía ver los reflejos dorados en sus ojos oscuros. «Déjame entrar, Natalie». Ella negó, retrocediendo. «No puedo». «¿Por qué no?». «Porque tengo miedo», dijo, sorprendida por su propia honestidad. «Miedo de creerte y descubrir que todo es mentira, miedo de abrirme y volver a romperme, miedo de sentir lo que estoy sintiendo ahora, porque esto», hizo un gesto entre los dos, «esto no es real, no puede serlo». Nicholas cerró los ojos, como si sus palabras lo hubieran herido físicamente. Cuando los abrió, brillaba en ellos una determinación feroz. «Es real», dijo con convicción. «No sé qué es esto, no puedo explicarlo, pero es real».
Natalie, y tú lo sientes también, lo sé. Ella no lo negó, no podía, eso no cambia nada, respondió, con la voz cansada, no puedo aceptar tu dinero, ni tu trabajo, ni a ti, ¿por qué no? Porque tengo responsabilidades, tengo una vida, Se detuvo bruscamente, dándose cuenta de que estaba a punto de decir demasiado. Nicholas frunció el ceño, tienes que, Natalie negó con la cabeza. Retrocediendo un paso más, no importa, si me importa, no debería, cayó un silencio. Pesado entre ellos, el viento soplaba con más fuerza, levantando mechones de su cabello. Nicholas alzó una mano, como para apartarle el pelo del rostro, pero se detuvo a medio camino, dejó caer la mano a su lado. Natalie, dijo, más suave ahora, no te pido que confíes en mí del todo, aún no, solo te pido una oportunidad, un café, una conversación, déjame demostrarte que no soy quien crees que soy. Ella lo miró largo rato, una parte de ella, la racional, la que había aprendido a sobrevivir, y le gritaba que se fuera, que corriera, que se protegiera, pero otra parte, más pequeña, más silenciosa, y mucho más peligrosa, quería creer. No puedo, dijo al fin, con voz firme, a pesar de la tormenta que llevaba dentro. Lo siento, Nicholas, pero no puedo. Se dio la vuelta y empezó a caminar, obligando a sus piernas a moverse, aunque cada fibra de su cuerpo le rogaba que se quedara en Natalie. Llamó él detrás de ella, no se detuvo. Por favor, dijo él, y había algo en su voz, algo roto, algo vulnerable, que casi la hizo volver, casi. Pero ella siguió caminando. Un paso tras otro, hasta que la distancia entre ellos se convirtió en metros, y luego en una esquina, y finalmente desapareció de su vista. Nicholas permaneció en la calle vacía. El viento helado le cortaba la cara y atravesaba su caro traje, sus manos estaban apretadas en puños a los costados, la mandíbula tensa. Debería dejarlo pasar, aceptar el rechazo, seguir adelante, pero Nicholas Carter no era un hombre que aceptara la derrota fácilmente, especialmente cuando se trataba de alguien como ella. La deseaba con cada fibra de su ser. Se pasó la mano por la nuca, frustrado, pero también vivo. Por primera vez en años, se sentía completamente, dolorosamente vivo, y todo por ella. Se subió al coche y cerró la puerta, pero no arrancó el motor de inmediato. Se quedó en silencio, mirando la calle vacía donde ella había desaparecido. Esto no ha terminado, Natalie, murmuró para sí mismo, ni siquiera está cerca de terminar. En algún lugar, en la oscuridad de la noche, Natalie se apoyó contra la pared de un edificio, su mano presionada sobre el pecho, intentando calmar el corazón que latía desbocado. Había hecho lo correcto, se había protegido. Entonces, ¿por qué sentía que acababa de cometer el mayor error de su vida? 4 años, 1,460 días, 35,040 horas. Nicholas Carter había contado cada una. Estaba sentado en su oficina, en lo alto de un rascacielos de Manhattan. La ciudad se extendía bajo él como un tablero de ajedrez iluminado. Su imperio había crecido, más negocios, más dinero, más poder, tenía todo lo que un hombre podía desear, excepto lo que realmente importaba. Ella giró su silla hacia la ventana, observando las luces de la ciudad parpadear en la oscuridad. ¿Cuántas veces había pensado en buscarla? ¿Cuántas veces había levantado el teléfono, listo para contratar a un investigador privado que pudiera encontrarla en minutos? Pero nunca lo hizo, porque ella pidió que la dejaran en paz. A pesar de todo, a pesar del dolor, del deseo, de la frustración que lo consumía, él había respetado eso, pero respetar no significaba olvidar. Y Dios sabía que había intentado olvidar. En los primeros meses después de esa noche, Nicholas se sumergió en el trabajo con una intensidad que preocupaba incluso a sus socios más cercanos. Trabajaba 18 horas al día, cerraba negocios imposibles, firmaba acuerdos que otros hombres ni siquiera soñaban intentar, cualquier cosa para no pensar en ella. Pero por la noche, cuando estaba solo en su apartamento vacío, ella regresaba, la imagen de ella en el tren, con el cabello suelto, los ojos buscándolo, su aroma, limpio, suave, con un toque de flores que parecía grabado permanentemente en su memoria olfativa, el sonido de su voz diciendo su nombre, Nicholas, la forma en que retrocedía cuando él se acercaba demasiado, pero sus ojos decían que quería que se quedara. Intentó con otras mujeres. Dios, como lo intentó. Estaba Loen, la abogada sofisticada que comprendía su mundo, cenas en restaurantes caros, conversaciones inteligentes, una relación que tenía sentido en papel, pero cuando la besaba, no sentía nada. Había Sofía, la modelo de portadas de revistas, hermosa, segura, el tipo de mujer que cualquier hombre desearía, pero cuando le tocaba la cara, él cerraba los ojos y veía a Natalie. Había otras, muchas otras, mujeres que querían su dinero,
su poder, su nombre, pero ninguna lo quería a él, no como ella, con miedo, sí, pero también con una honestidad cruda que lo había destruido cada vez que estaba con otra mujer. Era el rostro de Natalie el que surgía en su mente, su respiración, el mechón de cabello sobre sus ojos, la forma en que mordía el labio inferior cuando estaba nerviosa. Dejó de intentarlo después de un año, dejó de forzar conexiones que no existían, dejó de fingir que podía reemplazarla, porque la verdad, la dolorosa, ineludible verdad, era que Natalie había penetrado tan profundamente en su alma, que no quedaba espacio para nadie más. Nicholas tomó el vaso de whisky sobre su escritorio y lo giró lentamente, observando el líquido ámbar captar la luz. Con los años, se había vuelto más frío, más distante. Sus empleados caminaban sobre cáscaras de huevo a su alrededor, sus socios lo llamaban despiadado, y lo era, porque había aprendido que sentir era peligroso, que desear era debilidad. Pero hace 3 días, algo había cambiado. Recibió una propuesta de negocio en North Haven, un pequeño pueblo costero que no visitaba. ¿Cuánto tiempo? 4 años, exactamente 4 años. Al principio, había rechazado. No valía su atención personal. Podía enviar a un asociado, pero tarde en la noche, solo con sus pensamientos y sus demonios, cambió de idea. Quizá era el destino, quizá la locura, o quizá simplemente necesitaba saber. Todavía está allí, piensa en mí, recuerda esa noche como yo la recuerdo. Y así, 3 días después, Nicholas Carter se encontró conduciendo por las tranquilas calles de North Haven, el corazón latiendo como no lo hacía desde hacía años. El pueblo era pequeño, pintoresco, el tipo de lugar donde todos se conocen y el tiempo parece moverse más lento. Había una plaza principal con tiendas encantadoras, cafés acogedores, y un puerto donde los barcos se mecían suavemente sobre el agua. Era lo más diferente posible de Manhattan, y por alguna razón, eso lo hizo sonreír. Estacionó el coche y bajó, respirando el aire salado del mar. Había algo liberador en estar allí, lejos de los rascacielos, las juntas, las expectativas. Caminó sin rumbo, las manos en los bolsillos, observando la vida a su alrededor, niños riendo, parejas tomadas de la mano, ancianos sentados en bancos alimentando palomas. Y entonces la vio, o más bien, vio el letrero, Apple's Corner, café y panadería. El nombre no le decía nada, pero algo, intuición, destino o pura terquedad del universo, lo empujó hacia la puerta. Entró. El olor a canela y café recién hecho lo envolvió de inmediato. El interior era acogedor, mesas de madera, sillas cómodas, luz suave filtrándose por cortinas de encaje. Había flores frescas en pequeños jarrones sobre cada mesa. Música suave sonaba de fondo. Era cálido, invitante, seguro. Y entonces la vio. Natalie estaba detrás del mostrador, riendo de algo que había dicho un cliente. Su cabello ahora era más largo, cayendo en ondas sueltas sobre los hombros. Llevaba un delantal sencillo sobre un vestido azul claro. Había una flor sobre su mejilla, y estaba más hermosa de lo que recordaba. El tiempo se detuvo, todo el mundo, todos los sonidos, todos los movimientos, cada respiración, desaparecieron. Solo existía ella. Natalie tomó una taza y comenzó a servir café, todavía hablando con el cliente. Entonces, como si sintiera el peso de su mirada, levantó la vista. Sus miradas se cruzaron a través del café, y Nicholas vio el momento exacto en que ella lo reconoció. Vio cómo sus ojos se abrieron, cómo la taza tembló en su mano, cómo el color subió a sus mejillas. Durante un largo instante, ninguno de los dos se movió, solo se miraron, atravesando 4 años de silencio, de deseo, de preguntas sin respuesta. Y entonces, para sorpresa absoluta de Nicholas, ella sonrió. No era la pequeña sonrisa tímida de antes, sino una sonrisa cálida, real, que iluminó todo su rostro. Y algo dentro de su pecho, algo que había estado congelado durante 4 largos y solitarios años, comenzó finalmente a derretirse. Terminó de atender al cliente y caminó hacia él, secándose las manos en el delantal. Había cautela en sus pasos, pero también curiosidad, quizá incluso alegría. Nicholas dijo, cuando finalmente se detuvo frente a él, su voz más suave de lo que él recordaba. En Natalie, respondió él, y solo decir su nombre en voz alta después de tanto tiempo hizo que algo dentro de él se soltara. ¿Qué haces aquí?, preguntó ella, pero no había acusación en su voz, solo sorpresa genuina. Negocios, mintió él, o tal vez no era una mentira, tal vez ella era el negocio. Ella asintió lentamente, estudiando su rostro como buscando cambios. Te ves diferente, dijo ella. Tú también, respondió él, más fuerte. Ella volvió a sonreír,
y esta vez había un toque de tristeza en esa sonrisa. Tenía que serlo, el silencio cayó entre ellos, pero no era incómodo, estaba cargado, sí, lleno de cosas no dichas. Pero no era el doloroso silencio de hace 4 años. ¿Quieres un café? Finalmente preguntó ella. Nicholas asintió. Me encantaría. Ella se giró para prepararlo, y él la observó moverse con familiaridad por el espacio. Este era su mundo, el lugar que ella había construido, y de alguna manera, eso lo hizo admirarla aún más. Cuando regresó con una taza humeante, vaciló antes de dársela. Por un momento, sus dedos se tocaron, y fue como electricidad. Sus ojos se encontraron de nuevo, y Nicholas vio que ella también lo había sentido. Lo vio en cómo su respiración se interrumpió, en cómo retiró rápidamente la mano. 4 años, 1,460 días, y aún así, su toque lo quemaba igual que antes. ¿Cuánto tiempo estarás en el pueblo?, preguntó ella, con voz cautelosa. No lo sé, respondió él honestamente. ¿Cuánto quieres que me quede? Natalie mordió el labio inferior, ese gesto que él había visto 1000 veces en sus sueños. No sé si es buena idea, probablemente no lo sea, aceptó él, pero, cuando hemos hecho algo que tuviera sentido, rió ella, un sonido suave, genuino, que hizo que su pecho se apretara. Punto válido, dijo él. Nicholas tomó un sorbo de café, pero sus ojos nunca se apartaron de los de ella. Cena conmigo, dijo de repente. Ella parpadeó, sorprendida. ¿Qué? Cena conmigo esta noche, no en un lugar lujoso, solo conversación, ponernos al día, ver si seguimos siendo las mismas personas. Natalie dudó, y él pudo ver la guerra que ocurría detrás de sus ojos, miedo contra deseo, pasado contra posibilidad. Finalmente respiró hondo. Está bien, dijo tan bajo que casi no se escuchó, pero él lo oyó, y por primera vez en 4 años, Nicholas Carter sintió algo que había olvidado cómo sentir: esperanza. Nicholas llegó a recogerla a las 7 de la tarde. Natalie había pasado las últimas 3 horas preparándose. Se quitaba ropa, se la volvía a poner, cambiaba el peinado, rehacía el maquillaje. No recordaba la última vez que había estado tan nerviosa por un hombre. Mentira. ¿Sabes exactamente cuándo fue? Hace 4 años. Cuando sonó el timbre. Respiró hondo y abrió la puerta, olvidando cómo respirar. Nicholas estaba en el umbral, con jeans oscuros y camisa blanca, mangas arremangadas hasta los codos, sin corbata, sin traje, solo él, más casual, más accesible, pero de alguna manera aún más devastador. Sus ojos recorrieron lentamente su cuerpo, absorbiendo cada detalle: el sencillo vestido color vino que había elegido, su cabello suelto cayendo sobre los hombros, el sutil labial. Te ves hermosa, dijo, con voz áspera. Natalie sintió calor subir por su cuello. Gracias, murmuró. Tú también te ves diferente, sonrió él, una pequeña pero genuina sonrisa. Pensé en dejar al multimillonario en casa esta noche, solo traje al hombre. Ella no pudo evitar la sonrisa que apareció en sus labios. Creo que puedo manejar eso. Fueron a su coche, algo más simple esta vez, no la máquina cara e intimidante de hace 4 años. Él le abrió la puerta, y cuando pasó junto a él, su aroma, ese olor amaderado y oscuro, la envolvió como un recuerdo físico. El restaurante que eligió no era lo que ella esperaba. No había luces glamorosas ni mesas reservadas en rincones VIP. Era un pequeño bistró italiano escondido en una calle lateral, paredes de ladrillo visto, velas parpadeando sobre las mesas y el suave sonido de una guitarra en vivo. Era íntimo, acogedor, perfecto. Se sentaron en una mesa en un rincón, apartados de los demás clientes. La luz de las velas danzaba entre ellos, creando suaves sombras en sus rostros. Por un momento, ninguno habló, solo se miraron, intentando memorizar cada detalle que había cambiado en los últimos 4 años. Entonces Nicholas comenzó, con voz suave: cuéntame qué pasó en estos 4 años. Natalie tomó un sorbo de agua, ganando tiempo. Trabajé mucho, ahorré, compré el café hace 2 años. Al principio fue difícil, pero ahora va bien. Pareces feliz, observó él. Lo soy, respondió ella, y era verdad. Por primera vez en mucho tiempo, lo era. Él sonrió, y había orgullo genuino en esa sonrisa. Me alegro por ti. ¿Y tú?, preguntó ella, por lo que investigué después de que te fueras esa noche. No necesitabas más éxito, pero me imagino que conseguiste aún más. Nicholas rió suavemente. ¿Me investigaste? Natalie sonrojó. Tenía curiosidad. Me alegra saber que no fui la única, dijo él, sus ojos encontrando los de ella con intensidad. El camarero llegó, rompiendo el momento. Hicieron el pedido. Nicholas eligió un vino que no era el más caro de la lista, y Natalie pidió pasta simple. Cuando quedaron solos de nuevo,
volvió el silencio, pero ahora era cómodo. ¿Puedo preguntarte algo?, dijo Nicholas después de un momento. Depende de la pregunta. ¿Por qué dijiste que no esa noche? La verdad, Natalie miró sus manos sobre la mesa, porque tenía miedo de ti, de lo que representabas, de lo que sentía cuando estaba cerca de ti, y ahora, levantó los ojos para encontrarse con los suyos. Todavía tengo miedo, admitió, pero tal vez un poco menos. Nicholas extendió lentamente su mano sobre la mesa, dándole tiempo para retirarse si quería. Cuando ella no se movió, rozó sus dedos, apenas las puntas, ligero como una pluma, pero la electricidad que pasó entre ellos fue cualquier cosa menos ligera. Pensé en ti todos los días, dijo él, su voz baja e intensa. Cada maldito día. Natalie contuvo la respiración. Nicholas, no, él la interrumpió suavemente. Déjame decir esto, porque necesito que lo sepas. Intenté olvidarte, intenté seguir adelante, pero tú te convertiste en parte de mí esa noche, y no sé cómo deshacerlo, no sé si quiero hacerlo. Lágrimas le ardían detrás de los ojos. Yo también pensé en ti, confesó Natalie, su voz temblando más de lo que debería, más de lo que era seguro. Sus dedos se entrelazaron con los de él sobre la mesa, y esta vez ella no se retiró. Entonces dejemos de luchar contra esto, dijo él. Veamos qué pasa cuando dejamos de tener miedo. Ella miró sus manos entrelazadas, como su mano grande envolvía la de ella con cuidado. Tengo algo que necesito decirte, dijo de repente. Nicholas frunció levemente el ceño, pero no soltó su mano. Que Natalie respiró hondo. Era ahora o nunca. Tengo un hijo. El silencio que siguió fue ensordecedor. Se obligó a mirarlo, buscando señales de rechazo, decepción, cualquier cosa que confirmara sus peores miedos, pero lo que vio fue sorpresa y luego, lentamente, comprensión. ¿Cuántos años tiene?, preguntó él, con voz cuidadosa. 5, se llama Oliver. El padre no está en nuestras vidas, dijo rápido. No ha estado desde antes de que él naciera. Me hizo mucho daño, por eso me fui a North Haven, para empezar de nuevo, para darle a mi hijo la oportunidad de crecer sin miedo. Nicholas apretó su mano con fuerza, y ella vio cómo su mandíbula se tensaba. ¿Te tocó? La pregunta salió como un gruñido bajo, cargado de una ira protectora que la sorprendió. No de la manera que piensas, dijo rápido, pero me destruyó de otras formas, con palabras, con control, haciéndome creer que no valía nada. Tú vales todo, dijo Nicholas con fiereza, sus ojos fijos en los de ella. ¿Me oyes? Todo. Una lágrima se escapó, bajando por su mejilla. Nicholas soltó su mano solo el tiempo suficiente para inclinarse sobre la mesa y limpiarle la lágrima con el pulgar. El toque fue tan delicado que le dolió el corazón. No quiero que Oliver sea una carga para ti, susurró ella. Si esto cambia algo, sí que lo hace, interrumpió él. Su corazón se hundió hasta que continuó. Me hace admirarte aún más, me hace entender por qué eres tan fuerte, me hace querer conocer esa parte de tu vida también, porque él es parte de ti, y quiero todo lo que viene contigo, Natalie, todo. Ella dejó caer las lágrimas libremente ahora, sin preocuparse por ocultarlas. ¿Cómo puedes decir eso? Apenas me conoces. Entonces déjame conocerte, dijo él, repitiendo las palabras de hace 4 años, pero esta vez de verdad, sin miedo, sin huir. El camarero regresó con la comida y se separaron, secándose las lágrimas y tratando de recomponerse, pero cuando quedaron solos de nuevo, Nicholas volvió a extender su mano, y esta vez ella la tomó sin dudar. Comieron despacio, hablando de cosas grandes y pequeñas. Él le contó sobre el peso de construir un imperio solo. Ella le habló de las noches sin dormir con un recién nacido. Habló de la soledad que acompaña al éxito. Ella habló del miedo a no ser suficiente, y en algún lugar entre el vino y el postre, entre risas y silencios cómodos, algo cambió. Las defensas cayeron, los muros se derrumbaron, y simplemente fueron. Después de la cena, caminaron por el paseo del puerto. La luna llena se reflejaba en el agua oscura, el sonido de las olas creaba la banda sonora perfecta para el momento. Nicholas se detuvo en un área más oscura, lejos de las luces de la calle. Se volvió hacia ella, las manos en los bolsillos, como obligándose a no tocarla. ¿Puedo hacer algo?, preguntó, con voz áspera, que, en lugar de responder, levantó lentamente la mano y apartó un mechón de su cabello detrás de su oreja. Sus dedos permanecieron un segundo más de lo necesario, trazando la línea de su mandíbula. Natalie cerró los ojos, inclinándose hacia el contacto. Eres tan hermosa, susurró, no solo por fuera, también por dentro. Tu fuerza, tu valentía, la forma en que amas a tu hijo, la manera en que
reconstruiste tu vida, todo en ti es perfecto, no soy perfecta, susurró ella, para mí lo eres, abrió los ojos y lo encontró mirándola con una intensidad que le robaba el aire. Nicholas, ¿puedo besarte?, preguntó él, y la vulnerabilidad en su voz, el hecho de que estuviera pidiendo permiso, la desarmó por completo. En lugar de responder, se inclinó hacia él y finalmente, sus labios se encontraron. El beso fue suave al principio, exploratorio, como si saborearan el momento que había tardado 4 años en llegar, pero entonces suspiró contra su boca y algo se rompió. Nicholas la atrajo más cerca, una mano en su cintura, la otra enterrándose en su cabello. El beso se profundizó, se volvió más urgente, más desesperado. Ella agarró su camisa, tirándolo hacia sí, necesitando sentir su cuerpo contra el suyo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. Nicholas apoyó la frente contra la de ella, los ojos aún cerrados. Valió la pena la espera, murmuró. Natalie rió suavemente, un sonido mezclado con algo que quizá era un sollozo. Si aceptó ella, lo fue. Se quedaron así durante un largo momento, abrazados en la oscuridad, con solo la luna como testigo, y por primera vez en 4 años, ambos sintieron que estaban exactamente donde debían estar. Los días que siguieron a esa cena fueron como despertar de un sueño y darse cuenta de que la realidad era incluso mejor. Nicholas no regresó a Manhattan, canceló reuniones, pospuso compromisos y, por primera vez en su vida adulta, puso algo más, alguien por encima del trabajo, y esa persona era Natalie. Se veían todos los días, a veces en su café, donde él se sentaba en un rincón y la observaba trabajar, admirando la forma en que trataba a cada cliente con verdadera amabilidad. Otras veces caminaban por el puerto al atardecer, hablando de todo y de nada, pero había una pieza del rompecabezas que aún no conocía. Oliver. Natalie le había hablado de él, le había mostrado fotos, le contaba historias que hacían reír a Nicholas y, a veces, sentir un punzante toque de algo peligrosamente parecido a la envidia, no del niño, sino del tiempo que ella dedicaba a él, de los momentos que Nicholas había perdido. Y entonces, una semana después de esa primera cena, Natalie hizo la invitación. ¿Quieres venir a cenar a mi casa esta noche?, preguntó, ajustándose nerviosamente el delantal. Oliver quiere conocerte, él sabe que eres importante para mí. El corazón de Nicholas se aceleró. ¿Estás segura? No, admitió ella con una sonrisa temblorosa, pero quiero hacerlo de todas formas. Nicholas llegó a las 6:30 con un ramo de flores para Natalie y un camión de bomberos de juguete para Oliver, algo en lo que había pasado una hora eligiendo en la tienda, completamente perdido, pero decidido a hacerlo bien. Cuando Natalie abrió la puerta, llevaba jeans y una blusa sencilla, el cabello recogido en un moño desordenado. Nunca se había visto más hermosa. Hola, dijo, sonriendo. Hola, respondió él, entregándole las flores, y entonces apareció una pequeña figura detrás de ella. Oliver era delgado, con cabello castaño despeinado y grandes ojos curiosos. Los mismos ojos que su madre. Sostenía un osito de peluche en una mano y vestía pijama con estampado de dinosaurios. ¿Eres Nicholas?, preguntó con la brutal honestidad de los niños. Nicholas se agachó hasta su nivel. Sí, dijo. ¿Y tú debes ser Oliver? Ajá, asintió el niño. Mamá dijo. Eres amable, dijo Oliver. Nicholas miró a Natalie por encima de la cabeza del niño y ella se sonrojó. Ah, sí, preguntó él, volviendo su atención a Oliver. Sí, también dijo. Haces que sonría. Antes no sonreía mucho. La sencillez de la frase golpeó a Nicholas como un puñetazo. Volvió a mirar a Natalie y vio lágrimas brillando en sus ojos. Bueno, dijo Nicholas, regresando a Oliver, tu mamá también me hace sonreír. Supongo que estamos a mano. Oliver lo pensó un momento y luego extendió su pequeña mano. Está bien. Puedes quedarte. Nicholas rió y estrechó la mano del niño con seriedad. Gracias. Eso significa mucho. Le entregó el camión de bomberos a Oliver, cuyos ojos se iluminaron como fuegos artificiales. Wow, dijo. Mamá, mira, tiene luces que funcionan de verdad. La cena fue perfecta. Comieron pizza hecha en casa por Natalie, y Oliver no paró de hablar sobre dinosaurios, su maestra y cómo quería un perro. Pero mamá dijo que tenían que esperar, añadió. Nicholas escuchaba con atención genuina, haciendo preguntas, riéndose en los momentos adecuados, y Natalie los observaba interactuar con un corazón tan lleno que le dolía. Después de que Oliver se fue a la cama, no sin antes obligar a Nicholas a prometer que volvería, Natalie y Nicholas quedaron solos en la pequeña sala. Ella se sentó en el sofá y él a su lado,
lo suficientemente cerca para sentir el calor de su cuerpo, pero manteniendo aún una distancia respetuosa. Gracias, dijo suavemente, por ser tan bueno con él. No necesitas agradecerme, respondió Nicholas, es un niño increíble, Natalie, criaste a un niño increíble. Tuve que hacerlo, dijo ella, su voz más cargada, no tenía opción. Nicholas la miró fijamente. Cuéntame sobre su padre, sobre lo que pasó. Si quieres. Claro, Natalie respiró hondo, sabía que esta conversación llegaría tarde o temprano, y si iba a haber un futuro con Nicholas, y Dios quería que lo hubiera, él merecía saber la verdad. Se llama Marcus, comenzó, con los ojos fijos en sus propias manos. Nos conocimos cuando tenía 22 años, era joven, ingenua, y él era encantador, seguro de sí mismo, me hacía sentir especial. Nicholas escuchaba en silencio, la mandíbula tensándose más con cada palabra. Al principio, todo iba bien, era atento, romántico. Pero luego, lentamente, las cosas cambiaron. Empezó a decirme cómo vestirme, con quién podía hablar, a dónde podía ir, siempre con una sonrisa, siempre diciendo que era porque me amaba, porque quería protegerme. Ella hizo una pausa, secándose una lágrima que se había escapado. Cuando descubrí que estaba embarazada, pensé que las cosas mejorarían, que él estaría feliz, pero se enfureció, dijo que había arruinado su vida, que lo había hecho a propósito para atraparlo. Nicholas tomó su mano, apretándola con fuerza, dándole el valor para continuar. Intenté que funcionara, Dios, como lo intenté, pero él me hacía sentir demasiado pequeña, inútil, como si tuviera suerte de que todavía estuviera ahí. Y luego, cuando tenía 7 meses, simplemente se fue. Se detuvo un instante, respirando hondo, dejó una nota diciendo que no podía con esto. Hijo de puta, gruñó Nicholas, con la rabia vibrando en cada sílaba. Yo estaba destrozada, continuó Natalie, embarazada, sola, sin dinero, sin familia, pero luego nació Oliver y se convirtió en mi razón, mi fuerza. Supe que tenía que ser mejor por él. Finalmente miró a Nicholas, y lo que vio en sus ojos la hizo contener el aliento. Había rabia, sí, pero también algo más, algo feroz, protector e absolutamente inquebrantable. No volverá a acercarse a ti, dijo Nicholas, su voz baja pero cargada de promesa. Ninguno de los dos, no lo permitiré. Nicholas, no puedes. Sí puedo, interrumpió él, y lo haré. Tú y Oliver, ahora son míos, y protejo lo que es mío. Mío, la palabra flotó en el aire entre ellos. Pesaba de significado. No necesito que me salves, dijo Natalie suavemente, tocando su rostro, ya me salvé a mí misma, pero no me importaría tenerte a mi lado de todas formas. Nicholas inclinó su rostro y besó su palma. Los ojos cerrados. Estaba tan solo antes de ti, confesó, su voz quebrándose ligeramente. Tenía todo, dinero, poder, éxito, y aún así estaba completamente vacío, pero tú me hiciste sentir de nuevo. Natalie me hizo querer sentir otra vez. Ella se acercó, eliminando la distancia entre ellos. Nicholas la envolvió en sus brazos, atrayéndola contra su pecho. Yo también estaba sola, susurró ella contra su cuello, durante tanto tiempo, pero tú me hiciste creer que podía tener más, que merecía más. Se quedaron así por un largo momento, simplemente abrazados, respirando juntos, dejando que la vulnerabilidad y la verdad los envolvieran. Y entonces Nicholas se apartó ligeramente, lo justo para mirarla a los ojos. Sé que es temprano, dijo, sé que aún nos estamos conociendo, pero necesito que sepas que no hay nadie más para mí, solo tú, solo esto. Para mí también, respondió ella sin dudar, solo tú. Él tocó su rostro con ambas manos, los pulgares recorriendo sus mejillas. ¿Puedo besarte?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Por favor. El beso fue diferente esta vez, más lento, más profundo, cargado no solo de deseo, sino de promesas silenciosas. Te elijo, te veo, no me iré. Cuando se separaron, ambos temblaban. Quédate, susurró Natalie. Natalie, frunció Nicholas el ceño. No. Así, dijo ella rápidamente, sonrojada, solo quédate aquí esta noche en el sofá, no quiero que te vayas todavía. Él sonrió, una sonrisa suave, llena de ternura. Está bien. Ella trajo mantas y almohadas, y se acomodaron en el sofá, ella recostada de espaldas, él detrás, con el brazo protector alrededor de su cintura. Gracias, murmuró en la oscuridad, por escucharme, por entenderme, por quedarte. Nicholas besó la cima de su cabeza. No hay otro lugar donde prefiere estar. Y allí, en el silencio de la noche,
con el sonido de la respiración del otro y el calor de sus cuerpos entrelazados. Ambos sintieron algo que no habían sentido en mucho tiempo: paz, plenitud, hogar. Las semanas siguientes se transformaron en algo precioso y, al mismo tiempo, peligroso. Nicholas extendió su estancia en North Haven indefinidamente. Alquiló una pequeña casa cerca del puerto, nada comparado con los penthouses a los que estaba acostumbrado, pero con vista al mar que le hizo respirar de nuevo después de años, y lo más importante, estaba a solo 5 minutos del café de Natalie. Creó una rutina. Todas las mañanas, a las 6:30, se presentaba en la puerta de April's Corner antes incluso de que abriera. Natalie siempre lo dejaba entrar con una sonrisa adormilada y el cabello todavía despeinado. «No tienes que venir tan temprano todos los días», le dijo una mañana, entregándole una taza de café recién hecho. «Sí, lo tengo que hacer», respondió él, recorriendo su rostro con la mirada como si memorizara cada detalle. «Es la mejor parte de mi día», y era verdad. Se sentaba en el mostrador y la observaba trabajar, como preparaba el pan, con las manos cubiertas de harina, la punta de la lengua asomando entre los labios cuando estaba concentrada, como tarareaba suavemente mientras arreglaba las mesas. Como siempre colocaba flores frescas en cada una, había una gracia en ella, una paz, y Nicholas se encontraba atraído hacia ese mundo como un planeta hacia el sol. A veces, cuando pasaba con bandejas, él rozaba ligeramente su espalda baja, solo un toque, rápido, pero suficiente para que ella se detuviera, girara la cabeza y lo mirara con esos ojos que decían tanto sin decir nada. Otras veces, cuando alcanzaba algo en las repisas altas, él se colocaba detrás de ella, su cuerpo casi tocando el suyo, y le tomaba el objeto. «Gracias», susurraba ella, con la voz temblando ligeramente. «De nada», respondía él, pero no se apartaba de inmediato, se quedaba un segundo más, respirando su aroma, sintiendo el calor de su cuerpo tan cerca del suyo. La tensión entre ellos crecía cada día, cada toque accidental, cada mirada prolongada, cada silencio cargado. Todavía no habían dormido juntos. Nicholas se había quedado en el sofá algunas noches, siempre respetando sus límites, siempre esperando que ella diera el primer paso, pero Dios, era difícil. Había noches en que la veía inclinarse para alcanzar algo, y su vestido se levantaba ligeramente, revelando la curva de sus muslos, momentos en que reía de algo que él decía, la cabeza echada hacia atrás, el cuello expuesto, y tenía que apretar los puños para no lanzarse sobre ella y besar cada centímetro de esa piel, y ella también lo sentía. Lo veía en la forma en que lo miraba cuando creía que él no prestaba atención, lo veía en cómo se aceleraba su respiración cuando se acercaba demasiado, lo veía en cómo mordía su labio cuando sus dedos se rozaban al entregar una taza de café. Era un dulce tormento. Una tarde, Nicholas le estaba ayudando a mover unas cajas pesadas al almacén. Que estaban solos. Los clientes se habían ido y el café estaba a punto de cerrar. Nicholas colocó una caja en el suelo y se giró para tomar otra, pero chocó con ella y Natalie perdió el equilibrio y, por instinto, él la sostuvo por la cintura para estabilizarla. Por un momento, se quedaron congelados. Sus manos descansaban sobre su pecho, las de él sobre su cintura, sus cuerpos presionados el uno contra el otro. La respiración de ambos se aceleró, sus ojos se encontraron, y Nicholas vio el momento exacto en que su deseo casi vencía su autocontrol. «Nicholas», susurró ella, había tanto deseo en esa sola palabra que él sintió como si lo hubieran golpeado. «Dime», murmuró él, con voz ronca, «dime lo que quieres, Natalie». Ella abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, sonó el timbre de la puerta. Se separaron rápidamente y Oliver entró corriendo de la escuela. «Mami, Nicholas, mira lo que dibujé». El momento se rompió, pero la promesa aún flotaba en el aire. Pronto, las noches se hicieron aún más difíciles. Nicholas había comenzado a cenar con ellos casi todas las noches. Él y Oliver habían creado un ritual. Después de la cena, construían cosas con legos mientras Natalie lavaba los platos, observándolos con una sonrisa que hacía que el pecho de Nicholas se apretara. «Se te da bien con él», dijo una noche. Después de que Oliver se hubiera ido a dormir, estaban sentados en el sofá, sus piernas sobre las de él, los dedos de Nicholas trazando círculos distraídos en su tobillo. «Es un niño increíble», respondió él. «Eso hace que todo sea más fácil». «Te adora», dijo ella en voz baja. «Ayer me preguntó si te ibas a quedar para siempre». Nicholas detuvo el movimiento, sus ojos encontrando los de ella. «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que no sabía», admitió ella.
pero que esperaba que sí. Él deslizó su mano por su pierna, subiendo lentamente hasta su rodilla, observando cómo cambiaba su respiración. No me voy a ningún lado, dijo con convicción. A menos que tú me lo pidas, no lo pediré, susurró ella. Su mano subió un poco más, deteniéndose en su muslo, no de manera invasiva, sino con posesión. ¿Tienes idea de cuánto te deseo?, preguntó él, con voz baja y peligrosa. Natalie tragó saliva. Creo que más o menos. ¿No lo crees?, dijo él, con los ojos oscureciéndose. Si lo supieras, no podrías mirarme así sin saber lo que me provoca. ¿Cómo te estoy mirando?, preguntó ella, aunque sabía la respuesta. Como si tú también me desearas, como si esperaras que yo hiciera algo al respecto. ¿Y si lo hago? El silencio se suspendió entre ellos, cargado de posibilidades. Nicholas cerró los ojos, respirando hondo, claramente luchando por mantener el control. Natalie, dijo con voz tensa, estoy intentando hacer esto bien, intento respetar tu ritmo, pero tienes que dejar de mirarme así o vas a que, lo desafió ella, inclinándose hacia él. Él abrió los ojos y lo que vio hizo que ella temblara. Voy a tomarte en este sofá y no parar hasta que estés gritando mi nombre. El calor explotó en su cuerpo, sintió que sus mejillas se ruborizaban, pero no apartó la mirada. Tal vez eso es lo que quiero, gruñó Nicholas, literalmente gruñó antes de atraerla sobre su regazo en un solo movimiento rápido. Ahora ella lo montaba, con los muslos a cada lado de sus caderas, y podía sentir cada centímetro de él contra su cuerpo. Vas a matarme, murmuró él antes de capturar su boca en un beso puro de hambre. No había suavidad esta vez, ni exploración cuidadosa, era deseo crudo, necesidad urgente. Sus manos estaban por todas partes, en su cabello, en su espalda, bajando hasta agarrar sus caderas y acercarla aún más. Ella gimió en su boca, y el sonido casi lo deshizo por completo, pero entonces, con un esfuerzo sobrehumano, se apartó, ambos jadeando. No aquí, dijo, su voz ronca, no así, mereces más que esto. Natalie tocó su rostro, los ojos brillando de emoción. ¿Eres real?, preguntó, repitiendo sus palabras de aquella primera noche. Él sonrió, una sonrisa pequeña, pero llena de promesas. Siempre he sido tuyo. Ella lo besó de nuevo, más suave esta vez. Una promesa, una garantía. Pronto, susurró contra sus labios. Pronto, asintió él, y ambos supieron que ese pronto llegaría más rápido de lo que imaginaban. La tensión era ahora insoportable, cada roce era una promesa de lo que estaba por venir, cada mirada, una invitación silenciosa. Y cuando Nicholas finalmente se fue esa noche, caminando bajo las estrellas, supo con absoluta certeza que cuando Natalie lo dejara entrar completamente, no solo en su vida, sino en su cuerpo y su alma, no habría vuelta atrás. Serían uno para siempre. No había gentileza, ni vacilación. Era años de deseo reprimido liberándose de golpe. Besó a Natalie como un hombre hambriento besaría su último pedazo de pan, con urgencia, necesidad, con un hambre que nada más podía saciar. Ella gimió contra su boca, sus manos subieron para agarrar su cabello, tirándolo más cerca, más, siempre más. Nicholas la levantó y ella, por instinto, rodeó su cintura con las piernas, la cargó por la habitación, chocando con muebles, sin importarle hasta que llegaron a su dormitorio. La colocó sobre la cama con una reverencia que contrastaba con la urgencia de antes. ¿Eres real?, preguntó él, repitiendo sus palabras de semanas atrás, recorriendo con la vista cada centímetro de su cuerpo. Siempre he sido tuya, respondió ella. Eco de sus palabras. Algo se rompió dentro de Nicholas, el último vestigio de control desapareció. Se inclinó sobre ella, capturando su boca de nuevo mientras sus manos exploraban, tocó su rostro. Su cuello descendió siguiendo las curvas de su cuerpo a través de la fina tela del camisón. Natalie se arqueó contra él. Cada toque encendía terminaciones nerviosas que ni sabía que existían. Había pasado tanto tiempo, demasiado desde que alguien la había tocado así, desde que alguien la había visto así. Nicholas se apartó un momento, sus ojos oscuros fijos en los de ella. Si quieres parar, dímelo ahora, dijo, la voz tensa por el esfuerzo de mantener el control, porque si seguimos, no hay vuelta atrás. Natalie, serás mía completamente. Ella tocó su rostro, los ojos brillando con lágrimas que no eran de tristeza, sino de algo más profundo. Ya soy tuya, susurró. Desde aquel tren, desde la primera mirada, él cerró los ojos como si sus palabras fueran una oración respondida. Entonces comenzó lentamente, tan despacio que era casi tortura. Desabrochó su camisón botón por botón,
besando cada centímetro de piel descubierto, su clavícula, el valle entre sus pechos, la curva de su estómago. Natalie temblaba bajo él, las manos aferrando las sábanas, intentando anclarse a algo mientras él la desnudaba con cada toque. Cuando el camisón finalmente cayó, él se detuvo y simplemente la miró. «Eres lo más hermoso que he visto», dijo con reverencia. Ella se sonrojó bajo su intensa mirada, pero no se cubrió, no se escondió. Por primera vez en años, se sintió vista, deseada, amada. Nicholas se quitó la camisa, y ahora era su turno de mirar. Su cuerpo firme, esculpido, con cicatrices que contaban historias que aún no conocía pero quería aprender. Ella trazó una línea sobre su pecho, sintiendo su corazón latiendo fuerte y rápido bajo su palma. «¿Tienes miedo?», preguntó suavemente. Terrificado, admitió él. «Tengo miedo de lastimarte, de no ser suficiente, de arruinar esto». «No lo harás», prometió ella. «Nunca podrías». Él se tumbó sobre ella, el peso de su cuerpo un ancla perfecta, y luego la besó de nuevo, más profundo esta vez. Mientras sus manos seguían explorando, tocó cada parte de ella, memorizó cada curva, cada cicatriz, cada marca que la vida había dejado en su cuerpo, y ella hizo lo mismo con él, explorando, descubriendo. Cuando finalmente se colocó entre sus piernas, se detuvo otra vez, sus ojos encontrándose. «Mírame», dijo, con voz ronca. «Necesito que me veas cuando te haga mía». Ella sostuvo su rostro con ambas manos. «Te veo», susurró, «siempre te he visto». Y entonces entró lentamente, tan despacio que ambos temblaban por el esfuerzo de control. Natalie jadeó, cerrando los ojos por la intensidad. «Mírame», le recordó él, y ella obedeció. Sus ojos se encontraron y se entrelazaron, y allí, en ese momento, algo cambió, algo profundo e irrevocable. Ya no eran dos personas separadas. Eran uno. Nicholas comenzó a moverse, estableciendo un ritmo que era urgente y reverente a la vez, cada movimiento una promesa, cada toque una declaración. «Eres mía, soy tuya para siempre». Natalie se movía con él, sus cuerpos encontrando perfecta sincronía, como si hubieran sido hechos para encajar así. Gimió su nombre cuando la presión comenzó a aumentar. Él besaba cada sonido que salía de su boca, bebiendo su entrega como agua en el desierto. «Nicholas», jadeó ella, «no puedo». «Es demasiado». «Si puedes», murmuró él contra sus labios. «Dámelo todo, Natalie, cada parte, te tengo». Y con esas palabras, ella se rompió. El orgasmo la golpeó en olas, haciéndola gritar su nombre, sin importar si alguien escuchaba, sin importar nada más que ese momento, ese hombre, esa sensación de finalmente estar completa. Nicholas la siguió momentos después. Su nombre, un grito desgarrado desde lo más profundo de su alma. Se desplomaron juntos, cuerpos entrelazados, respirando con dificultad, corazones latiendo como tambores. Durante un largo momento nadie habló. No había palabras para lo que había pasado. Era más grande que el lenguaje, más profundo que la explicación. Finalmente, Nicholas se apartó lo suficiente para mirar su rostro. Natalie tenía lágrimas corriendo por sus sienes. «¿Te lastimé?», preguntó de inmediato, la preocupación oscureciendo sus ojos. Ella negó con la cabeza, sonriendo entre lágrimas. «No, me arreglaste». Él besó cada lágrima, una por una. «Tú me arreglaste primero», susurró. La acomodó a su lado, pegándola a su pecho, sus brazos envolviéndola protectores. Ella trazaba patrones perezosos sobre su piel, sintiendo como su respiración se calmaba. «Nicholas», dijo ella después de un momento, «te amo». Se quedó quieto, y luego lentamente la giró para poder mirarla a los ojos. «Dilo otra vez», dijo, su voz ronca de emoción. «Te amo», repitió ella, más firme ahora. «Creo que siempre lo he hecho, desde aquel tren, desde la primera mirada». Los ojos de él brillaron con algo que podrían haber sido lágrimas. «Te amo tanto que duele», confesó él. «Te amo de una manera que me asusta, de una forma que no sabía que era posible». «No tengas miedo», susurró ella, besando su pecho justo sobre el corazón. «Lo enfrentaremos juntos. Todo, siempre, siempre», repitió él, como un juramento. Esa noche hicieron el amor 2 veces más, una, con la luna como testigo a través de la ventana, otra, cuando el sol comenzaba a salir, pintando el cielo de rosa y dorado. Y cuando finalmente se durmieron, entrelazados como enredaderas, ambos sabían con absoluta certeza, no había vuelta atrás, eran uno, y siempre lo serían. Pasaron 3 semanas desde aquella noche, 3 semanas en las que Nicholas y Natalie existieron en una burbuja perfecta de felicidad.
Él se había mudado oficialmente a su casa. No tenía sentido mantener dos lugares cuando todo lo que quería estaba allí, con ella, con Oliver, construyendo algo que finalmente se sentía real. Las mañanas estaban llenas de café y risas. Las tardes se pasaban en el café, donde Nicholas ahora ayudaba ocasionalmente, haciendo reír a los clientes aunque fracasara miserablemente con el arte del latte. Las noches eran suyas después de que Oliver se dormía, perdiéndose el uno en el otro una y otra vez, como si cada vez fuera la primera y la última. Todo era perfecto, hasta que dejó de serlo. La tarde comenzó como cualquier otra. Natalie estaba en el café, Nicholas había ido a recoger a Oliver de la escuela y tenían planes de cenar juntos. Quizá pizza de nuevo, porque Oliver había desarrollado una obsesión. Nicholas ayudaba a Oliver con la tarea en la mesa de la cocina cuando sonó el timbre. Yo voy, dijo Nicholas, revolviendo el cabello del niño mientras se levantaba. Abrió la puerta sin pensar, sin revisar, sin sospechar, y se encontró cara a cara con un hombre que nunca había visto, pero reconoció de inmediato. Marcus. El hombre era más bajo que Nicholas, con hombros estrechos y una postura que intentaba parecer confiada, pero que era solo arrogancia. Cabello rubio grasoso, ojos claros con una frialdad inquietante. Llevaba jeans gastados y una chaqueta de cuero que había visto días mejores. ¿Quién demonios eres?, preguntó Marcus, con voz áspera. Nicholas no respondió de inmediato, solo estudió al hombre frente a él, cada músculo de su cuerpo tensándose. Así que este era el cobarde que la había lastimado, que la hizo creer que no valía nada. Te hice una pregunta, insistió Marcus, dando un paso adelante. ¿Quién eres y qué haces en la casa de mi mujer? Ella no es tu mujer, dijo Nicholas, con voz baja y peligrosa. Nunca lo fue. Marcus se rió, un sonido desagradable que hizo que la piel de Nicholas se erizara. Ah, ya entiendo, eres su nuevo juguete, dijo, mirándolo de arriba a abajo con desprecio. Traje caro, apuesto a que cuesta más que mi coche. Déjame adivinar, eres uno de esos idiotas ricos, ¿verdad? La mandíbula de Nicholas se apretó, pero mantuvo la voz controlada. ¿Necesitas irte ahora?, que desafió Marcus. Esta es su casa, ese es mi hijo, y si quiero entrar, no vas a tocar esta casa, interrumpió Nicholas, bloqueando la entrada con su cuerpo, y no vas a acercarte al niño. Mi hijo, corrigió Marcus, elevando la voz. Tengo derechos, soy su padre. Un padre es quien cría, gruñó Nicholas. Tú solo eres el hombre que la abandonó cuando más te necesitaba. Marcus intentó empujar a Nicholas, pero era como empujar una pared de concreto. Nicholas ni se movió un centímetro. Quítate de mi camino, susurró Marcus. Hazlo, replicó Nicholas, cada palabra una amenaza. En ese momento, Oliver apareció detrás de Nicholas. Nicholas, ¿quién es?, preguntó. Marcus miró por encima del hombro de Nicholas y vio al niño. Sus ojos se agrandaron y algo, quizá remordimiento, quizá solo curiosidad, cruzó su rostro. Dijo, suavizando la voz, hijo, soy yo, tu padre. Oliver se escondió detrás de Nicholas, aferrándose a sus pantalones. No te conozco, dijo el niño, la voz temblorosa. La frase golpeó a Marcus como una bofetada, endureciendo su expresión. Claro que sí, soy tu padre, y señaló a Nicholas. No tiene derecho a estar aquí. Nicholas es mi amigo, dijo Oliver con firmeza, incluso con miedo en la voz. ¿Y das miedo? Vuelve adentro, Oliver, dijo Nicholas suavemente, sin quitarle los ojos a Marcus. Ahora, Oliver dudó, pero obedeció, corriendo de vuelta a la sala, tan pronto como el niño desapareció de la vista. Nicholas dio un paso afuera, cerrando la puerta detrás de él y obligando a Marcus a retroceder. Tienes exactamente 5 segundos para salir de esta propiedad antes de que llame a la policía, dijo Nicholas, cada palabra afilada como una cuchilla. No puedes impedir que vea a mi hijo, replicó Marcus, pero ahora con menos convicción. Mírame, dijo Nicholas, sacando el teléfono del bolsillo. Espera, levantó las manos Marcus. Está bien, me voy, pero esto no ha terminado. Tengo derechos. Y volveré con abogados si es necesario. Hazlo, dijo Nicholas con frialdad, y me aseguraré de que no veas ni la sombra de ese niño ni de su madre por el resto de tu miserable vida. Marcus retrocedió unos pasos más, pero sus ojos estaban llenos de ira. ¿Quién crees que eres? Alguien que ama a esta familia, respondió Nicholas sin dudar. Algo que claramente tú nunca hiciste. Marcus escupió al suelo, un último gesto de desafío antes de girar y volver a un coche viejo estacionado en la calle. Nicholas permaneció allí observando hasta que el auto desapareció por completo,
Solo entonces permitió que sus hombros se relajaran ligeramente, pero sus manos todavía temblaban, no de miedo, sino de pura rabia. Regresó a la casa y encontró a Oliver sentado en el sofá abrazando su osito de peluche, los ojos muy abiertos. ¿Se fue?, preguntó el niño. Con voz pequeña, se fue, confirmó Nicholas, sentándose a su lado, y no volverá, te lo prometo. ¿Es malo?, preguntó Oliver. Nicholas dudó antes de responder, quería ser honesto, pero también no quería asustar más al niño. Está confundido, dijo finalmente Nicholas. Pero no tienes que preocuparte por él. Siempre voy a protegerte. Oliver se lanzó a los brazos de Nicholas y el hombre lo abrazó con fuerza, cerrando los ojos. ¿Cómo podía alguien abandonar algo así? ¿Cómo alguien podría irse dejando a este niño increíble y a su madre perfecta? 30 minutos después, Natalie los encontró. Había cerrado el café temprano, sintiendo una inquietud inexplicable que la empujó a volver a casa. Cuando entró y vio a Nicholas sosteniendo a Oliver en el sofá, ambos con expresiones serias, su corazón se hundió. ¿Qué pasó?, preguntó, dejando caer su bolso. Oliver saltó del sofá y corrió hacia ella. Mamá, ese hombre vino diciendo que era mi padre, pero Nicholas lo hizo irse. La sangre de Natalie se heló. ¿Qué hombre?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Nicholas se puso de pie, la mandíbula tensa. Marcus estuvo aquí. El nombre colgó entre ellos como una sentencia de muerte. Natalie sintió que sus piernas flaqueaban. Nicholas cruzó la habitación en 3 zancadas largas y la atrapó antes de que cayera. Respira, susurró. Está bien, se ha ido, pero volverá, dijo ella, con terror evidente en la voz. Siempre vuelve, no se rendirá. Entonces me aseguraré de que no pueda, dijo Nicholas con determinación de hierro. Legalmente. Emocionalmente, de cualquier manera que sea necesario, no se acercará ni a ti ni a Oliver otra vez. Natalie lo miró, con lágrimas recorriendo su rostro. No entiendes, es peligroso, no usa violencia física, pero destruye con palabras, con manipulación. Intentará quitarme a Oliver, dirá que no soy apta. No lo hará, interrumpió Nicholas, sosteniéndole la cara con ambas manos, porque voy a luchar por ustedes. Usaré todos los recursos que tenga, cada conexión, cada centavo, y no ganará, te lo prometo. Natalie, ¿por qué?, sollozó ella. ¿Por qué harías esto? Porque los amo, dijo él con sencillez, los amo a los dos, y nadie los lastimará mientras yo esté vivo. Ella se lanzó a sus brazos, llorando contra su pecho. Él la sostuvo fuerte, una mano acariciándole el cabello, la otra firme en su espalda. Oliver miraba, confundido, pero sintiendo la gravedad del momento. ¿Está todo bien, mamá?, preguntó con voz pequeña. Natalie se agachó y abrió los brazos. Oliver corrió hacia ella, y los tres permanecieron allí, abrazados en medio de la sala, una familia, imperfecta, asustada, pero unida. Esa noche, después de que Oliver finalmente se durmiera, emocional y físicamente agotados, Nicholas y Natalie se sentaron en el sofá en silencio. Tengo miedo, admitió ella finalmente. Yo también, confesó él, pero no de Marcus. Tengo miedo de perderte, de perder esto, de perderlos a los dos. Ella lo miró, los ojos todavía rojos por el llanto. No nos vas a perder, como puedes estar seguro, porque ya lo demostraste, dijo ella, tocándole la cara. Te quedaste cuando fue difícil, cuando dio miedo, te quedaste, y eso lo significa todo. Él besó su palma. Voy a contratar a los mejores abogados. Me aseguraré de que no tenga ni una sombra de oportunidad en la corte, y si no es suficiente, lo será, prometió, porque no me rendiré, nunca. Se recostaron en el sofá, entrelazados, con el silencio envolviéndolos como una manta. A pesar del miedo, a pesar de la incertidumbre, ambos sintieron algo más fuerte que cualquier amenaza. Amor, un amor que no se rendía ante el peligro, un amor que permanecía, un amor que luchaba. 6 meses después, 6 meses de batallas legales, de noches sin dormir, de miedo e incertidumbre, pero también 6 meses de amor inquebrantable, de una familia que crecía más fuerte, de raíces que se profundizaban. Nicholas había cumplido su promesa, contrató a los mejores abogados de familia que el dinero podía comprar, reunió pruebas de la negligencia de Marcus, y demostró más allá de toda duda que Natalie era una madre extraordinaria y que Oliver prosperaba bajo su cuidado. Marcus había intentado pelear, apareciendo en las audiencias con abogados mediocres y argumentos débiles, intentando pintar a Nicholas como un intruso y a Natalie como una mujer inestable, pero la verdad siempre sale a la luz. Al final, el juez fue claro,
Marcus no tenía derecho sobre Oliver, había abandonado al niño, no había pagado manutención, y no mostró interés real hasta que se enteró del dinero de Nicholas. La sentencia final fue una orden de restricción. Marcus no podía acercarse a Natalie ni a Oliver, ni contactarlos, ni siquiera estar en la misma ciudad sin violar la orden. Se había terminado. Cuando Natalie recibió la noticia, se derrumbó en los brazos de Nicholas, no de tristeza, sino de puro alivio. Se acabó, susurró, llorando. De verdad se acabó, confirmó él, besándole la cabeza. Eres libre. Pero la libertad era solo el comienzo. 3 meses después de esa sentencia, en una soleada tarde de primavera, Nicholas se arrodilló en el jardín del café de Natalie, rodeado de bugambillas rosas que ella había plantado, porque decían que traían suerte. Oliver estaba a su lado, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo, y cuando Natalie salió por la puerta trasera, con su delantal de trabajo y una flor en el cabello, se detuvo abruptamente. ¿Qué pasa?, preguntó, con la voz temblorosa. Mamá, gritó Oliver, sin poder contener la emoción. Nicholas va a preguntarte algo. Nicholas rió, con los ojos brillando mientras miraba al niño. Tenías un trabajo, amigo. Quédate callado. Lo siento, susurró Oliver, pero sonreía de oreja a oreja. Natalie se acercó lentamente, con las manos temblando mientras se cubría la boca. Nicholas tomó la caja de las manos de Oliver y la abrió, revelando un anillo simple pero impresionante, con una piedra solitaria que atrapaba la luz del sol como si hubiera sido hecho para ese momento. Natalie, comenzó Nicholas, con la voz quebrada, desde el momento en que subiste a ese tren, mi vida cambió. Me diste algo que ni siquiera sabía que estaba buscando: paz, alegría, hogar. Y a Oliver miró al niño, que observaba con ojos abiertos. Me diste la oportunidad de ser algo que nunca pensé que podría ser: un padre. Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de Natalie. No puedo prometer que seré perfecto, continuó Nicholas. Voy a equivocarme, voy a molestarte, voy a quemar cenas y olvidar fechas importantes. Pero puedo prometer esto: los amaré todos los días, te elegiré cada día, me quedaré sin importar lo difícil que sea, porque vales cada segundo. Natalie, ustedes dos lo valen todo. Nicholas respiró hondo. Entonces, Natalie Williams, ¿quieres casarte conmigo? Ella cayó de rodillas frente a él, riendo y llorando al mismo tiempo. Sí, sollozó, sí, 1000 veces sí. Oliver gritó de alegría, saltando entre ellos, y los tres rieron, lloraron y se abrazaron en el jardín lleno de flores. Y ahora, 3 meses después de ese momento, estaban de nuevo en el mismo jardín, rodeados de las mismas bugambillas. Pero esta vez había sillas blancas alineadas en filas, un pequeño arco cubierto de flores. Amigos, pocos pero significativos. Oliver, con su primer traje, orgulloso de ser el portador de los anillos, y Natalie, caminando por el pasillo improvisado, con un vestido sencillo color marfil que la hacía parecer etérea. Nicholas la esperaba en el altar y, cuando sus miradas se cruzaron, tuvo que parpadear varias veces para contener las lágrimas. Ella era suya, finalmente, oficialmente, para siempre. Suya. La ceremonia fue breve, simple, perfecta. Cuando el oficiante preguntó si alguien se oponía, Oliver levantó la mano, haciendo que todos se rieran. Me opongo a tener que esperar más para comer pastel, anunció. La tensión se disolvió en risas, y cuando Nicholas finalmente besó a su novia, su esposa, fue como sellar un pacto, no solo con ella, sino con el universo. Esto es real, esto es para siempre. La recepción fue en el café, decorado con luces de hadas y flores silvestres. Comieron, bebieron, bailaron. Oliver se adueñó de la pista, haciendo movimientos ridículos que hicieron reír a todos hasta que dolió. Pero cuando la noche comenzó a caer y los invitados se fueron, Nicholas tomó a Natalie a un lado. Ven conmigo, susurró. La llevó a una habitación, no al pequeño dormitorio de su casa, sino a una que había preparado en secreto en una posada cercana. Oliver se quedaría con un amigo esa noche. Era su noche. Cuando entraron, Natalie jadeó. Velas por todas partes, pétalos de rosa en el suelo y la ventana abierta, dejando entrar la brisa nocturna con olor a mar. Nicholas comenzó, pero él la silenció con un beso. Esta es nuestra noche, murmuró contra sus labios. Solo nuestra. La levantó, haciéndola reír y protestar que era demasiado pesada, y la llevó a la cama, colocándola con cuidado sobre las sábanas blancas. Eres hermosa, dijo, recorriendo su rostro con los dedos, la mujer más hermosa que he visto. ¿Y tú?, respondió ella,
tocando su pecho, tienes el corazón más hermoso que he conocido, hicieron el amor. Despacio esa noche, sin prisa, sin desesperación, solo reverencia, dos cuerpos que se conocían tan bien, dos almas que se habían encontrado contra todo pronóstico. Nicholas besó cada centímetro de ella, sus hombros, la curva de sus pechos, su abdomen, sus muslos, la adoró como si fuera sagrada, y cuando finalmente se unieron, fue como la primera vez y la milésima al mismo tiempo, familiar pero siempre nueva, segura pero siempre emocionante. Te amo, jadeó ella, mientras el placer aumentaba, sus uñas rozando suavemente su espalda. Dios, te amo tanto, yo te amo más, respondió él, aumentando el ritmo, no hay nadie más que tú, nunca lo habrá. Llegaron al clímax juntos, los nombres del otro en sus labios como un grito y una oración, y después, acostados entrelazados, con la brisa nocturna acariciando su piel sudorosa, Nicholas giró a Natalie de lado para mirarla a los ojos. Me cambiaste, dijo en voz baja, era un hombre vacío antes de ti, rico, poderoso, pero vacío, y tú, me llenaste, me diste propósito, amor, una familia. En Natalie tenía lágrimas en los ojos otra vez. Me viste, susurró, cuando yo ni siquiera podía verme a mí misma, me hiciste creer que valía algo, que merecía ser amada, que merecía más. Siempre lo mereciste, dijo él con fuerza. Siempre durmieron abrazados, con el sonido lejano de las olas meciéndolos, y cuando despertaron a la mañana siguiente, con el sol entrando por la ventana y el aroma del café recién hecho bajando desde la posada, ambos sonrieron. Buenos días, esposa, dijo Nicholas, besándole el hombro. Buenos días, esposo, respondió ella, girándose para besarlo de verdad, y en ese simple momento, sin drama, sin miedo, sin dolor, supieron que lo habían logrado contra todo pronóstico, contra todos los obstáculos, contra un pasado que quiso destruirlos, habían encontrado un hogar en el otro, y era para siempre. 2 años después, estaban en el mismo jardín, ahora con un agregado. Una pequeña niña de cabello rizado y ojos oscuros como los de su padre corría entre las bugambillas, riendo mientras Oliver la perseguía. Natalie estaba embarazada de nuevo, solo de 3 meses, pero Nicholas ya tenía su mano protectora sobre su vientre. ¿Feliz?, preguntó él, besándole la sien. Más de lo que creí posible, respondió ella, recostándose en él, y mientras observaban a sus hijos jugar en el jardín que había sido testigo de tanto dolor, sanación, amor y nuevos comienzos, ambos sabían con absoluta certeza. A veces la vida no da segundas oportunidades, pero cuando lo hace, cada segundo de espera vale la pena, y el amor verdadero, profundo, inquebrantable, siempre encuentra un camino, siempre. A veces la vida nos pone en trenes que no planeamos tomar, nos presenta personas que no buscábamos, nos ofrece amores que creíamos imposibles. Natalie subió a ese tren tratando de escapar del pasado. Nicholas estaba allí, atrapado en un presente vacío, pero cuando sus miradas se cruzaron, algo despertó, algo que 4 años de distancia no pudieron borrar. Aprendieron que el verdadero amor no tiene prisa, que a veces necesitas romperte por completo para reconstruirte junto a la persona correcta, que la familia no es solo sangre, es elección, es lucha, es quedarse cuando sería más fácil irse, y tal vez la lección más grande es esta. A veces todo lo que alguien necesita es ser visto, realmente visto, y al final, esta historia también habla de nosotros, de todos los que aún creen que hay alguien allá afuera esperando vernos tal como somos. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal, deja tu like y conviértete en miembro para obtener acceso anticipado a las próximas historias, y si realmente te gustó escucharla, también haz clic en el botón de Super Thanks, comenta desde donde nos escuchas, nos encanta saber de dónde nos escuchas.